El destino de Abusol-Butocuán. Dadme algo, oh magnánimo y generoso señor de los pobres, exclamó el mendigo. Abusol-Butocuán, el prestamista más rico y avaricioso de todo Comorión, y por ello de toda Hiperbórea, fue sacado bruscamente de su ensoñación por aquella aguda y espeluznante voz de cigarra. Echó un vistazo al suplicante vagabundo con cáustico desprecio. Las divagaciones que ocupaban su mente mientras regresaba a casa aquella noche habían estado repletas de resplandecientes metales nobles, de monedas y lingotes y joyas de oro y plata, y el titileo y el resplandor de piedras preciosas de múltiples colores que se derramaban en riachuelos y cascadas hacia los cofres de Abusol-Butocuán. Ahora la visión había desaparecido, y aquella inoportuna y ruidosa voz le imploraba una limosna. «No tengo nada para vos». Su voz tronó como el chirrido de un pestillo al cerrarse. «Solo 2 pasors, oh generoso, y os revelaré una profecía». Abusol-Butocuán miró por segunda vez al mendigo. Nunca antes, en todos sus viajes por Comorión, había visto un espécimen humano de la clase mendicante tan mal encarado como aquel. El hombre era absurdamente viejo, y su piel parda de momia, allá donde asomaba, se veía surcada de arrugas que eran como la pesada tela de una gigantesca araña tropical. Sus harapos eran algo fabuloso, y la barba que colgaba y se mezclaba con ellos era canosa como el musgo de un enebro primigenio. «No preciso de vuestras profecías». «Un pastor, entonces». «No». Los ojos del mendigo se tornaron malignos y funestos en las marchitas cuencas de sus ojos, como las cabezas de 2 pequeñas víboras venenosas en sus madrigueras. «Entonces, oh Abusol-Butocuán», sisió, «os revelaré la profecía gratuitamente. Escuchad vuestro sino. El sacrílego y excesivo amor que profesáis por las cosas materiales y vuestra codicia por todas ellas os llevarán a un horror que tanto el sol como las estrellas ignoran por igual. La oculta opulencia de la tierra os seducirá y atrapará, y la mismísima tierra os devorará finalmente». «Marchaos», exclamó Abusol-Butocuán. «El destino que me reveláis no es más que un críptico acertijo en sus primeras frases, y la última suena demasiado manida. No necesito que un mendigo me diga cuál es el destino mortal de todos los hombres». Sucedió al cabo de muchas lunas, aquel año que llegó a ser conocido por los historiadores de la era preglaciar como el año del tigre negro. Abusol-Butocuán estaba sentado en una estancia de la planta baja de su hogar, que también hacía las veces de despacho. Un breve y etéreo rayo dorado del rojizo sol poniente atravesaba diagonalmente la habitación. Este se derramaba por una ventana, trazando una línea serpenteante de destellos irisados sobre la lámpara con piedras preciosas encastradas que colgaba de una cadena de cobre y otorgaba una fiera vitalidad a los tortuosos hilos de plata y latón de las oscuras cortinas. Abusol-Butocuán, sentado en la enmohecida sombra fuera del haz de luz, observaba con semblante templado e irónico a su cliente, cuyo moreno rostro y sombría capa desprendían un tufo de cierta gloria pasada. El hombre era un extraño, posiblemente un comerciante, procedente de reinos lejanos, pensó el usurero, o, tal vez, un extranjero de más dudosa ocupación. Sus rasgados y estrechos ojos, de color verde esmerilado, su desaliñada barba azulada y la tosca confección de su triste atuendo eran suficiente prueba de su estatus de extranjero en Comorión. 300 yals es una suma enorme, dijo el prestamista pensativamente. Además, no os conozco. ¿Qué aval podéis ofrecerme? El visitante sacó de debajo de su ropaje un pequeño saco de piel de tigre atado por la boca con un trozo de tendón y, tras abrirlo, con un hábil movimiento, dejó caer ante los ojos de Abusol-Butocuán 2 esmeraldas en bruto, de gran tamaño e inmaculada pureza. Su corazón despedía un fulgor de fuego gélido y verde helado cuando el oblicuo sol poniente se reflejaba en él, y un destello de avaricia prendió en los ojos del usurero. Sin embargo, habló con tono frío e indiferente. «Quizás podría prestaros 150 yals. Es difícil deshacerse de unas esmeraldas, y si no regresáis para reclamar las gemas y pagarme el dinero, podría tener razones para arrepentirme de tal generosidad, pero estoy dispuesto a correr el riesgo. El préstamo que os solicito es una mera limosna en comparación al valor de las esmeraldas», protestó el extraño. «Dadme 250 yals. Me han contado que hay otros prestamistas en Comorión. 200 yals es lo máximo que puedo ofreceros.
Es cierto que esas gemas poseen cierto valor, pero tal vez las hayáis robado. ¿Cómo podría yo saberlo? No tengo costumbre de hacer preguntas indiscretas. Tomadlas, dijo el extraño apresuradamente. Aceptó las monedas de plata que Abu Sol-Butokuan iba contando y no volvió a protestar. Cuando partió, el usurero lo observó con una sonrisa burlona mientras extraía sus propias conclusiones. Estaba seguro de que aquellas joyas eran robadas, pero no se sentía perturbado ni inquieto por esta circunstancia. Daba igual a quién hubieran pertenecido o cuál fuera su historia. Aquellas esmeraldas suponían una interesante y valiosa incorporación a los cofres de Abu Sol-Butokuan. Incluso la esmeralda más pequeña habría resultado absurdamente barata a 300 yals. Además, el usurero no tenía ningún temor de que el extraño regresara para reclamar su aval. No, el hombre era claramente un ladrón, y se había alegrado de deshacerse de la prueba de su delito. En cuanto al verdadero propietario de las gemas, ese era un tema que difícilmente podría despertar la curiosidad del prestamista. Ahora eran de su propiedad, por virtud de la cantidad de plata tácitamente acordada por él mismo y el extranjero en términos de venta, más que de simple préstamo. El sol poniente se desvaneció rápidamente de la estancia y un pardo crepúsculo comenzó a apagar los bordados de las cortinas y las coloridas facetas de las gemas. Abu Sol-Butokuan encendió la lámpara estriada y luego abrió un pequeño cofre de latón, de cuyo interior vertió una fulgurante riada de piedras preciosas sobre la mesa junto a las esmeraldas. Había topacios pálidos y transparentes como el hielo de Mutulán y magníficos cristales de turmalina de Shobul Panomi. Había gélidos y furtivos zafiros del norte y árticas cornalinas semejantes a gotas de sangre congelada, y diamantes que contenían estrellas blancas en el centro. Rojos e imperturbables rubíes brillaban en el colorido montón. Piedras iridiscentes titilaban como ojos de tigres, granates y amatistas despedían sombrías llamaradas hacia la lámpara entre las inquietas tonalidades de los ópalos. Además, había otras esmeraldas, pero ninguna tan grande e inmaculada como las dos que había adquirido aquella tarde. Abu Sol-Butokuan distribuyó las piedras preciosas en relucientes hileras y círculos, como ya había hecho en incontables ocasiones, y colocó todas las esmeraldas con sus nuevas adquisiciones a un lado, como capitanes liderando un desfile. Estaba sumamente complacido con el negocio que había hecho, y bien orgulloso de sus desbordantes cofres. Contemplaba las joyas con un amor avaricioso, con una complacencia miserable, y se podría pensar que sus ojos eran como pequeños jaspes encastrados en un rostro curtido similar al pergamino de las cubiertas de algún viejo libro de dudosa magia. Dinero y piedras preciosas, solo esas cosas, pensaba, eran inmutables y permanentes en un mundo de incesante cambio y fugacidad. En ese momento, sus reflexiones se vieron interrumpidas por un suceso harto singular. De repente y sin previo aviso, porque él no las había tocado, ni golpeado de ninguna manera, las dos enormes esmeraldas empezaron a rodar, alejándose de sus compañeras, sobre la lisa y nivelada superficie de la mesa negra de madera de hoga, y antes de que el sobresaltado prestamista pudiera alargar la mano para detenerlas, éstas desaparecieron por el lado opuesto y cayeron con un repiqueteo amortiguado sobre el suelo enmoquetado. Tal comportamiento era sumamente insólito y peculiar, por no calificarlo de inexplicable, pero el usurero se puso en pie de un salto con el único pensamiento de recuperar sus piedras. Rodeó la mesa a tiempo para ver que habían continuado rodando misteriosamente y se escapaban por la puerta hacia la calle que el extranjero, tras salir, había dejado entreabierta. Aquella puerta conducía a un patio, y el patio a su vez desembocaba en las calles de Komorion. Abu Sol-Butokuan estaba profundamente alarmado, pero le preocupaba más la idea de perder las esmeraldas que el temor y el misterio de su huida. Las persiguió con una agilidad de la que pocos le hubieran creído capaz, y, abriendo la puerta de par en par, vio a las fugitivas esmeraldas brillando con una sorprendente suavidad y rapidez sobre las toscas e irregulares losas del suelo del patio. El crepúsculo daba paso al azul oscuro de la noche, pero las piedras preciosas parecían titilar burlonamente con un extraño brillo fosfórico mientras las perseguía. Claramente visibles en la oscuridad, atravesaron la cancela abierta que conducía a una avenida principal y desaparecieron. Abu Sol-Butokuan comenzó a sospechar que las piedras estaban encantadas, pero ni tan siquiera ante una brujería desconocida
pensó en renunciar a algo por lo que había pagado la generosa suma de 200 yals. Alcanzó la calle a rápidas zancadas y solo se detuvo para asegurarse de la dirección que habían tomado las esmeraldas. La sombría avenida estaba casi desierta, porque a esas horas los ciudadanos respetables de Comorión estaban ocupados en deglutir su comida nocturna. Tomando velocidad y rozando ligeramente la tierra en su huida, las gemas se alejaron a toda prisa hacia la izquierda, en dirección a los suburbios menos respetables y, más allá, la salvaje y exuberante jungla. Abusó el Butocuán, vio que debía redoblar el paso si quería alcanzarlas, jadeando y resollando valerosamente por un ejercicio al que estaba tan poco acostumbrado. Reanudó la persecución, pero a pesar de sus esfuerzos, las piedras se mantenían siempre a la misma distancia de él, con una enloquecedora agilidad y macabra voluntad, tintineando musicalmente a intervalos contra el pavimento. El desesperado y estupefacto usurero se quedó pronto sin aliento y, al verse obligado a aminorar la velocidad, temió perder de vista las gemas en fuga. Sin embargo, inexplicablemente, a partir de ese momento, avanzaron con una lentitud que se ajustaba a la suya propia, manteniéndose siempre a la misma distancia. El prestamista comenzó a desesperarse. La huida de las esmeraldas le estaba conduciendo a los barrios de las afueras de Comorión, donde habitaban los ladrones, asesinos y mendigos. Allí se encontró con algunos viandantes, todos ellos de dudosa catadura, que miraban estupefactos a las piedras en fuga, pero ninguno hizo el menor esfuerzo por detenerlas. A continuación, los ruinosos edificios de viviendas fueron haciéndose cada vez más pequeños, con solares vacíos entre medias, y pronto dieron paso a cabañas aisladas, donde luces furtivas brillaban en la densa oscuridad bajo la frondosidad de las altas palmeras. Todavía claramente visibles y brillando con una burlona fosforescencia, las piedras huyeron ante sus ojos por la oscura calzada. Sin embargo, al prestamista le pareció que iba ganándoles un poco de terreno. Sus fofas extremidades y su cuerpo abotargado estaban débiles por el cansancio y se sentía profundamente sofocado, pero continuó avanzando con esperanzas renovadas y jadeando con más ávida avaricia. Una luna llena, enorme y ambarina, se elevó por detrás de la jungla y comenzó a iluminar su camino. Comorión había quedado bastante atrás, y ya no se veían más cabañas al borde del solitario camino forestal, ni a ningún otro viajero. Tembló ligeramente, bien por miedo o por el gélido aire nocturno, pero no aminoró el paso. Estaba dando alcance a las esmeraldas, lentamente pero sin pausa, y presintió que lograría atraparlas pronto. Tan absorto estaba en la sobrenatural persecución y sus ojos tan clavados en las gemas en constante movimiento, que no se percató de que ya no avanzaba por una calzada abierta. De alguna manera, en algún punto, se había desviado por un estrecho sendero que se abría paso entre árboles monstruosos, cuyo follaje convertía a los rayos de luna en una malla de mercurio con densas y fantásticas filigranas de ébano. Agazapados en actitud amenazante, como gigantescos reciarios, parecían apiñarse a su alrededor, desde todas direcciones. Pero el prestamista hacía caso omiso a sus lúgubres amenazas y no prestó atención a la siniestra atmósfera y soledad del sendero selvático, ni al hedor de humedad que flotaba bajo las copas de los árboles como estanques invisibles. Poco a poco fue aproximándose a las huidizas gemas hasta que las vio correr y titilar tentadoramente no muy lejos de su alcance, y tuvo la impresión de que le miraban como dos ojos verdosos y brillantes, rebosantes de seducción y burla. Entonces, cuando estaba a punto de lanzarse hacia adelante en un último y supremo esfuerzo por atraparlas, desaparecieron abruptamente de su vista, como si hubieran sido engullidas por las sombras del bosque que se recortaban como pitones reales bajo la estela brillante de la luz de la luna. Confundido y desconcertado, Abusó el Butocuán se detuvo y examinó aturdido el lugar donde habían desaparecido. Vio que el sendero concluía a la entrada de una caverna que se abría negra y silenciosa ante él y que conducía a insondables profundidades subterráneas. Era una caverna de aspecto sospechoso y amenazador, con colmillos afilados de roca y barba de extraños matojos de hierbas, y Abusó el Butocuán, en cualquier otro momento y con la mente fría, habría vacilado largo tiempo antes de penetrar en aquel lugar. Pero en ese preciso instante no era capaz de obedecer a otros instintos que no fueran el fervor de la persecución y la persuasión de su avaricia. La caverna que había engullido sus esmeraldas tan vilmente era una pronunciada pendiente que bajaba abruptamente hacia la oscuridad. Era un pasaje bajo y estrecho y resbaladizo,
debido a nauseabundas excreciones que cubrían el suelo, pero el prestamista recuperó cierta esperanza cuando captó fugazmente el fulgor de las piedras que parecían flotar a sus pies en el negro aire como si pretendieran iluminar su camino. La pendiente le condujo a un pasillo llano y serpenteante en el que Abusol-Butokuan comenzó de nuevo a aproximarse a sus huidizas posesiones, y la esperanza inflamó su pecho jadeante. Tenía las esmeraldas casi al alcance de la mano, pero entonces, con hábil presteza, las piedras escaparon de su campo de visión tras un ángulo del pasillo, y al seguirlas, se detuvo asombrado, como si una mano implacable lo estuviera reteniendo. Durante algunos segundos, se quedó medio cegado por la pálida luz, misteriosa y azulada, que se derramaba del techo y las paredes de la enorme caverna en la que había emergido, y se quedó más que deslumbrado por el esplendor multicolor que llameaba y relucía y titilaba a sus pies. Permaneció en pie sobre un estrecho escalón de piedra. Toda la estancia que tenía delante y detrás de él, casi hasta el nivel de aquel escalón, estaba repleta de joyas como un granero lleno de grano. Era como si todos los rubíes, los ópalos, berilos, diamantes, amatistas, esmeraldas, crisolitos y zafiros del mundo hubieran sido reunidos y confinados en un pozo inmenso. Creyó ver sus propias esmeraldas, yaciendo tranquila y decorosamente en un montículo cercano de la ondulante masa, pero había tantas otras de igual tamaño y pureza que no podía estar seguro de que aquellas fueran las suyas. Durante un rato apenas pudo dar crédito a la inefable visión. Después, con un único grito de éxtasis, saltó hacia adelante desde el escalón, hundiéndose casi hasta las rodillas en las movedizas y ondeantes piedras preciosas. A manos llenas, levantó las llameantes y chispeantes gemas y dejó que resbalaran entre sus dedos, lenta y voluptuosamente, y que cayeran con un tenue chasquido sobre el monstruoso montón. Pestañeando por el júbilo que le embargaba, observó las luces y colores espléndidos que irradiaban las gemas, los cuales se expandían o contraían en ondas. Las vio arder como ascuas encendidas y estrellas secretas, o destacar con ojos ardientes que parecían contagiarse el fuego unos a otros. Ni en sus sueños más osados había sospechado el usurero la existencia de tales riquezas. En un éxtasis de placer, balbuceó en voz alta mientras jugueteaba con las innumerables piedras preciosas, y no se dio cuenta de que poco a poco iba hundiéndose en el insondable pozo cada vez que se movía. Las joyas le llegaban por encima de las rodillas y habían comenzado a engullir sus muslos rechonchos antes de que su ataque de codicia fuera turbado por una sensación de amenaza. Entonces, asustado al darse cuenta de que estaba hundiéndose en su recién hallada riqueza, como en unas traicioneras arenas movedizas, intentó liberarse y regresar a la seguridad del escalón. Luchaba por mantenerse a flote desesperadamente, porque las piedras que se movían cedían bajo su peso, pero no avanzaba, sino que se hundía aún más, hasta que la brillante e inestable masa le llegó a la cintura. Abusol-Butokuan empezó a sentir un terror demente ante la intolerable ironía de la angustiosa situación en la que se hallaba. Gritó con todas sus fuerzas y, como si de una respuesta se tratase, oyó una fuerte, empalagosa y maligna risa entre dientes, procedente de la caverna a sus espaldas. Volvió la cabeza con un doloroso esfuerzo y vio a un ser sumamente peculiar, agazapado sobre una especie de banco de piedra, situado en una repisa por encima del pozo de joyas. El ser era íntegra y extrañamente no humano, y tampoco se asemejaba a ninguna otra especie animal o a ningún dios o demonio conocido de Hiperbórea. Su aspecto no ayudó a apaciguar la alarma y el pánico del prestamista. La criatura era muy grande, pálida, y estaba agachada, con el rostro semejante al de un sapo y un cuerpo hinchado y viscoso, con numerosos miembros o apéndices de sepia. Yacía totalmente extendido sobre el banco, con su cabeza sin mentón y una larga hendidura por boca que colgaba sobre el foso, y sus fríos ojos sin pestañas observaban de refilón a Abusol-Butokuan. El usurero tampoco se sintió muy aliviado cuando la criatura comenzó a hablar con una espesa y repugnante voz, como cebo derretido de cadáveres goteando de la tetera de un brujo. «Vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo. «Por el negro altar de Satogua. Es un gordo prestamista, revolcándose en mis joyas como un cerdo extraviado en un lodazal. ¡Ayudadme!», aulló Abusol-Butokuan. «¿Es que no veis que me estoy hundiendo?». La entidad dejó escapar su oleaginosa risa entre dientes. «Sí, ya veo el apuro en el que os encontráis, por supuesto. ¿Qué hacéis aquí?».
Entré en busca de mis esmeraldas, 2 espléndidas e inmaculadas piedras por las que solo pagué la suma de 200 yals. ¿Vuestras esmeraldas?, preguntó la criatura. Mucho me temo que debo contradeciros. Las joyas son mías. La robaron no hace mucho de esta caverna, en la que vengo almacenando y guardando mi riqueza subterránea desde hace muchos siglos. El ladrón se asustó cuando me vio, y permití que se fuera. Solo se había llevado 2 esmeraldas, y sabía que éstas volverían a mí, como siempre hacen mis piedras preciosas cuando decido llamarlas. El ladrón era enjuto y huesudo, e hice bien dejándole marchar, porque ahora en su lugar tengo a un regordete y bien alimentado usurero. Abusó el Butocuán, con creciente terror. Apenas llegaba a comprender las palabras o captar sus implicaciones. Se había hundido lentamente pero sin pausa en el montón movedizo, y las gemas verdes, amarillas, rojas y violetas parpadeaban fabulosamente alrededor de su pecho y penetraban con su ligero tintineo bajo sus axilas. ¡Socorro! ¡Socorro!, aulló. ¡Me van a enterrar vivo! Sonriendo sardónicamente y revelando la punta bífida de una gruesa y blanca lengua, la singular criatura se bajó del banco de piedra con informe facilidad. Extendió su cuerpo plano sobre la montaña de gemas sin apenas hundirse y reptó hasta colocarse en una posición desde la que podía alcanzar al desesperado usurero con sus apéndices similares a los de un pulpo. Lo extrajo de la montaña con un solo movimiento increíblemente rápido. A continuación, sin pausa o preámbulo o comentario alguno, lenta y metódicamente, la criatura comenzó a devorarlo. Fin.